Buenos días. Mi nombre es Beatriz Fernández. Tengo el orgullo y el honor de presentar a la doctora Patricia de Sequera, que es la actual y saliente presidenta de nuestra sociedad científica. La doctora de Sequera nos va a hablar sobre actualización del proyecto GenSen, resultados del estudio genético en una cohorte española de 175 pacientes con RC de inicio antes de los 45 años, reducción de la causa idiopática. Doctora, cuando quiera. Buenos días a todos. Presento este trabajo en nombre del grupo GenSen, que como sabéis sois muchos los que habéis participado en él. Y cuando mandamos la ponencia para presentar en el Congreso, como veis, dice resultados del estudio genético en una cohorte española de 175 pacientes. Bueno, yo no voy a presentar estos datos, sino que voy a presentar los de los 840 y, bueno, se presentaron también ayer en un simposio. Como sabéis, y esto nos debe de avergonzar como sanitarios, la primera causa de enfermedad renal crónica es la diabetes, un 25,5%, seguida de la etiología desconocida. Es decir, a 1 de cada 5 personas a las que les decimos que tienen que estar de por vida en tratamiento renal sustitutivo, les decimos que además no sabemos la causa. Esto, aunque mal de muchos, consuelo de tontos, esto ocurre incluso con cifras aún mayores en Europa. Como veis aquí los datos agregados, hasta un 33% del registro anual europeo nos dice que no se sabe la causa de estos pacientes, de la enfermedad renal de estos pacientes. Así que, bueno, es un proyecto en el que tengo que mencionar, en primer lugar, a Health in Code, que es la empresa con la que hemos hecho el estudio, y luego la colaboración inestimable de Alexion, Alnylam, Chiesi y AstraZeneca. Bueno, la hipótesis era que un alto porcentaje de estos pacientes cuya causa de la enfermedad renal no conocemos es por una enfermedad hereditaria. Y nuestro objetivo era precisamente reducir este 18% al mínimo posible, ¿no? Bueno, los criterios de inclusión, lo sabéis muchos de vosotros que habéis mandado pacientes, eran pacientes que llegaran a la enfermedad renal crónica antes de los 45 años, es decir, un paciente en diálisis que ahora mismo tiene 50 y entró hace 10, pues entraría, y cuya causa de la enfermedad renal crónica es desconocida. O pacientes que tuvieran un filtrado menor de 15 y firmar el consentimiento informado. También se podía hacer en pacientes trasplantados. Los criterios de exclusión es que no cumplieran esto y en cuanto a material y métodos no me voy a entretener, pero se hizo un estudio con un panel muy amplio de genes, eran 529 genes. A todos los pacientes se les iba a hacer este panel independientemente de que la sospecha fuera glomerular, una tubulopatía, etcétera. Estos son los material y métodos que no voy a contar. Y bueno, la logística fue después de la firma del consentimiento informado, todos los pacientes que fueron incluidos en el estudio, a criterio de los centros que se encargaron de enviar muestras, pues rellenaban una hoja muy sencilla de datos demográficos y de datos clínicos y luego se podía enviar la muestra de dos maneras, o bien con sangre, una sangre periférica de 3 a 5 mililitros en hecta, que se aprovechaba la revisión analítica mensual, o bien una muestra de saliva. Y aquí ya muestro los resultados. La cohorte incluye 840 pacientes, 49 centros de 14 comunidades autónomas y en la mayoría de los casos, como veis aquí, 784 fueron muestras de sangre y 55 de saliva. Las de saliva fueron sobre todo en los niños, ¿no? Y 104 todavía no puedo daros la información porque estaban pendientes de informe, aunque ya se saben los resultados, y 8 estaba hecho el análisis, pero no nos habían dado el resultado. Mirar aquí los datos epidemiológicos, incluimos a niños de 0 a 15 años, bueno, la mayoría estaban entre 16-30 y 31-45, predominio masculino y, bueno, y caucásicos, que es lo que vemos habitualmente en nuestras clínicas. Y luego esta era una información interesante que era el criterio, el diagnóstico que pensaba que tenía el investigador antes de hacer el test genético. Como veis, a pesar idiopático 321, glomerular 303, túbulo intersticial 157, quístico 31 y alteración de la vía urinaria 28. Y aquí tenemos el mapa de las comunidades autónomas en las que vemos, bueno, pues hubo comunidades que mandaron más muestras. Esto depende siempre mucho del interés del nefrólogo, ¿no?, que lo ve y que bueno, pues que quiere saber cuál es la causa de la enfermedad renal en sus pacientes. Y luego también es curioso, ¿no?, los porcentajes de positividad, de acierto que tuvimos en las muestras. Y aquí vienen los resultados realmente importantes. Encontramos causa genética clara en el 29% de los pacientes, que fue positivo. En el 20% eran datos no concluyentes, que de esos luego algunos se rescata y podemos
apuntar más hacia la causa, y en la mitad de los pacientes pues no había ninguna causa genética de la enfermedad. También se determinó de los que fueron positivos la herencia, que fue mayoritariamente autosómica dominante, como veis aquí en 151, y luego el tipo de variantes, si eran patogénicas, probablemente patogénicas, de significado incierto o simplemente factores de riesgo. He traído aquí esta, que es una comparativa con otros 2 estudios grandes que se han hecho. Esta es nuestra cohorte, en la que vemos 29 positivos y la herencia mayoritaria autosómica dominante. Y, por ejemplo, en esta cohorte china, que son niños, que eso también hay que tenerlo en cuenta, les dio una positividad mayor, el 42%. Y, bueno, y en esta cohorte irlandesa, de 138 familias, un 37%. Estos son los resultados exactamente de los genes alterados. Como veis, la mayoría son alteraciones del colágeno. Y luego, cuando analizamos las causas, ya la enfermedad, pues como veis, el 37,4% de los pacientes tienen un síndrome de Alport o glomerulopatías similares, seguido de la esclerosante focal, de tubulopatías, de enfermedad nefronoptosis, enfermedad quística, etcétera. Que no sé cómo voy de tiempo porque no me aparece el reloj, pero bueno, yo creo que voy bien, ¿no? Perfecto. Sí, pues como conclusiones, el estudio Gensen ha conseguido diagnosticar la causa de la enfermedad renal en el 29% de los pacientes estudiados y con la mayoría han sido síndrome de Alport y el patrón de herencia más frecuente, el autosómico dominante. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta en la sala? Gracias, Patricia, muy interesante. Yo te doy el punto de vista de investigador básico, que me parece muy importante que se recojan estas muestras y que se vea qué es lo que realmente está pasando en la población española para luego trasladar nuestros estudios. Y veo que la diferencia entre niños y adultos de más de 45 años también sería importante ver qué es lo que ocurre, porque las enfermedades genéticas se verían mejor en niños, como se han visto en China, y que tenéis ahí un biobanco de muestras muy interesantes para buscar cuál es la causa en estos casi 50% de personas que no se conoce. Yo creo que ahí pues tenemos los básicos cosas que hacer. Es clave y, de hecho, está guardado una muestra de todos los pacientes, porque además esto de la genética, como tú sabes mejor que yo, va cambiando y de repente aparece un gen que describe una enfermedad que antes era una idiopática, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y luego, en cuanto al tema de los niños, analizamos, he presentado unos datos pues con poco tiempo, pero analizamos los datos de los niños en comparación con el resto y no había diferencias en nuestra cohorte, que era de esperar. Yo pensé, de hecho yo planteé la pregunta de si en los niños este porcentaje sería superior al 29%, pero no lo es. Y la verdad es que muchos niños de los que están con enfermedad renal están diagnosticados porque el acceso a los test genéticos, ya sabéis que en nefrología pediátrica es mucho más fácil que en los adultos, sobre todo cuando ya está en diálisis. ¿Cómo justificas tú ante tu gerente que te vas a gastar un dinero en saber una enfermedad que ya poco vas a hacer, ¿no? Gracias, Marta. Muchas gracias. Patricia. Sí, gracias. No, un minuto. Bueno, el siguiente trabajo es depósito de C5B9 sobre células endoteliales en cultivo en pacientes con microangiopatía trombótica de diferente etiología. Nos presenta. Hola, buenos días. Yo soy Elena Guillén, del Hospital Clinic, y bueno, me gustaría destacar que este trabajo lo hemos hecho en colaboración con el servicio de hemostasia de nuestro hospital. Para empezar, bueno, no tengo ningún conflicto de interés. Para empezar, me gustaría destacar que la microangiopatía trombótica, como todos sabemos, es un fenómeno que puede cursar de manera variable, pero la tríada clínica clásica es una anemia microangiopática, una plaquetopenia y una disfunción orgánica a diferentes niveles, mediada por una isquemia que se produce. Esta microangiopatía trombótica se puede producir en el contexto de múltiples entidades clínicas, como vemos aquí, pero todas ellas tienen en común un mecanismo fisiopatológico que es este daño endotelial. La presencia de este daño endotelial se ha demostrado ampliamente y también se ha demostrado que está mediado en parte por una activación del complemento.
Esta activación del complemento puede ser o bien de forma primaria, como todos sabemos, debido a la presencia de alteraciones a nivel genético o de anticuerpos dirigidos contra reguladores de la vía alternativa del complemento, pero también se ha visto que puede estar activada de manera secundaria en múltiples contextos, bien sean fármacos, procesos oncológicos, diferentes infecciones y en este paper postulan que esta activación se puede dar de manera secundaria ya que el endotelio, una vez dañado por estos mecanismos, genera un fenómeno de second hit por el cual este fenómeno protrombótico, fenotipo protrombótico del endotelio dañado activaría de forma secundaria el complemento. Como decía, debido a la amplia variabilidad clínica en la que se pueden presentar las MATS, a la ausencia de biomarcadores específicos y a la superposición etiológica que es habitual en este tipo de entidades, para el nefrólogo o para el clínico, el diagnóstico diferencial de esta entidad supone un auténtico reto. Por eso nos planteamos evaluar el complemento como un posible marcador, como una posible herramienta para mejorar el tratamiento de los pacientes con microangiopatía trombótica y para ello lo que hicimos fue evaluar la fase terminal del complemento mediante el análisis del complejo de ataque a la membrana de C5b9 sobre células endoteliales en cultivo en pacientes con diagnóstico de MAT de diferente etiología, que esto era también lo que queríamos evaluar, qué etiologías nos daban un depósito de C5b9, es decir, una activación del complemento de forma más habitual. Para ello, lo que hicimos fue un estudio descriptivo en el que incluimos pacientes diagnosticados entre junio del 21 y abril del 23, a destacar que esta técnica ya la llevábamos haciendo bastante tiempo en nuestro laboratorio, lo que pasa es que a partir de este momento, de junio del 21, fue cuando se empezó a hacer de forma reglada, se metió en el petitorio habitual, antes se hacía únicamente de forma experimental. Para llevar a cabo la evaluación de la activación del complemento, lo que hacemos es sembrar células endoteliales de estirpe microvascular, las incubamos durante 24 horas y después las exponemos al plasma o bien de los pacientes y también de controles y mediante técnicas de inmunocitoquímica, en este caso mediante una inmunofluorescencia indirecta, evaluamos el depósito de C5b9. Obtenemos 20 fotografías de cada muestra y aquí os muestro lo que se ve. Cuando sembramos las células vemos esta monocapa de células endoteliales y después de hacer la inmunofluorescencia indirecta vemos aquí en azul el núcleo de las células endoteliales y teñido en rojo el depósito de C5b9. Y la forma en la que lo cuantificamos es analizando el área cubierta por C5b9 respecto al área total analizada en cada una de las muestras, hacemos la media y consideramos significativo un incremento de más de 2 veces con respecto al control. Bien, en cuanto a los resultados, como decía, es un estudio descriptivo, obtuvimos 120 muestras de un total de 95 pacientes, porque algunas fueron de seguimiento. De estas 120 muestras, 58, es decir, un 48%, obtuvimos un resultado positivo. Como vemos aquí, hay bastante depósito de C5b9, que si lo comparáramos con el área cubierta por un control sería más de 2 veces con respecto a este control. Y aquí os muestro un poco las etiologías de las muestras que nos resultaron positivas para C5b9. Si vemos aquí hay bastantes entidades, me gustaría destacar algunas como los fármacos, las infecciones y las causas hematológicas, principalmente en el contexto del trasplante de células hematopoyéticas y evidentemente el SUA. Aquí os muestro en el porcentaje expresa el porcentaje de casos positivos de cada una de las etiologías con respecto al total de positivos. Y aquí en los paréntesis lo que observamos es el total de positivos con respecto al total de muestras analizadas de cada una de las etiologías. Veréis que en el SUA es un poco discordante porque no solo un tercio nos resultaron positivos, pero como os decía hay bastantes muestras que dan de seguimiento. Es decir, estos pacientes al inicio ya se hizo la muestra que resultó positiva, pero no la incluimos aquí porque todavía no estaba metida dentro del petitorio en el momento del análisis, pero en el momento del seguimiento nos salieron ya negativas cuando llevaban tratamiento con eculizumab.
En cuanto a la afectación de la función renal, pues 40 de estos 58 pacientes que resultaron positivos para C5b9 tuvieron una afectación grave de la función renal, 43% presentaron en forma de AQI3 y en el 25% de los casos requirieron diálisis al diagnóstico. Y en cuanto a la evolución de la función renal, bien, la mayoría recuperaron, pero cabe destacar que un 4% de los pacientes entraron en programa crónico de diálisis y un 12% fallecieron. Por tanto, para concluir, nos gustaría decir que la MAC es una patología con elevada morbimortalidad, que además del SUA, la sobreactivación del complemento se observó principalmente en las MACs asociadas a fármacos, a infecciones y a condiciones hematológicas, como he dicho, el trasplante de progenitores hematopoyéticos, y que el análisis del depósito de C5b9 sobre células en cultivo podría ser un biomarcador útil para diferenciar aquellos casos en los que exista una sobreactivación del complemento y de esta forma poder individualizar el tratamiento y el seguimiento de estos pacientes. Y muchas gracias. Excelente. ¿Hay alguna pregunta del auditorio? Hola, ¿qué tal? ¿Qué Muchas tal? gracias por el trabajo. Yo creo que este tema es súper interesante porque todos necesitamos un marcador del complemento, ¿no? Para saber si está activado y si tenemos que dar tratamiento y cómo es el manejo. Entonces, yo te quería preguntar, o sea, según entiendo, claro, aquí está todo el global de muestras, tanto al diagnóstico como al seguimiento. Entonces, quería saber si vuestra sensación es que en el momento del diagnóstico todos van a salir elevados o no, porque hay algunas patologías que no salen elevadas al diagnóstico. Si queréis, si vuelvo esto a os ha la... cambiado el manejo terapéutico y después si en el seguimiento, porque la sensación, bueno, al menos que tengo yo, es que en el SUA sí que en el seguimiento se negativiza, pero en las otras patologías no me queda claro si se negativiza o si continúa elevado, y es ahí, pues a lo mejor yo qué sé, si has dado eculizumab, que te quedas un poco en plan, ostras, pues sigue sobreactivado, ¿qué hago? ¿Lo quito, no lo quito? ¿O no le está funcionando? ¿Qué significa esto? Y quería saber tu opinión. Claro, o sea, aquí hay dos cosas. Por una parte, hay algunas de las etiologías en las que al diagnóstico ya no nos sale positivo el C5b9. Entonces, esto pensamos que iría en contra de tratar con un inhibidor del complemento, porque al final es un dato más a favor de que el complemento no está activado. En los que sí que sale positivo, y es de ahí el trabajo, es donde nos interesa plantearnos la inhibición del complemento. Y yo creo que sí, que la idea es utilizarlo como biomarcador para poder hacer el seguimiento después de haber tratado con eculizumab. Evidentemente, en las secundarias no queda claro nunca cuándo dejar de poner eculizumab o cualquier inhibidor del complemento, y yo creo que sí que nos podemos respaldar en esto, que todavía, como digo, esto es descriptivo y sí que queremos acabar de analizar bien lo que nos sale, porque yo creo que sí que podríamos utilizarlo como un biomarcador, como tú dices, ¿no? Si nos sigue saliendo positivo después de haberlo tratado con complemento, aunque no tenga ningún tipo de manifestación en ese momento, quizás sí que puedes plantear mantener el tratamiento con eculizumab hasta que negativice el depósito de C5b9, porque en SUA, por ejemplo, sí que se ha visto una muy buena correlación, el trabajo que hizo el doctor Blasco, con el diagnóstico, que fueron positivos la mayoría, y con el seguimiento, que sí que lo inhibe muy bien. Claro, nos falta experiencia, pero yo creo que sí, que la idea es esta, utilizarlo como biomarcador para el nosotros seguimiento. los que hacemos de seguimiento, bueno, Ya, no sé, ya ha acabado el tiempo, lo siento. Ay, perdón. Bueno, pues luego hablamos. Desafortunadamente tenemos solo 9 minutos, entonces es un poco complejo. Podemos hablar al final, quizá. Nuestra siguiente participante, la doctora Rallego, nos va a hablar sobre Glenbrin 1 participa en las actividades de las células epiteliales parietales, PECs, del glomérulo en un modelo de glomerulosclerosis focal y segmentaria, así como en cultivo primario y cultivo 3D de PECs. Adelante. Bueno, primero de todo, dar las gracias a la organización del Congreso por invitarme a mostrar estos resultados sobre mi último trabajo. Y para empezar, lo primero es destacar que gremlin es una proteína que pertenece a la familia de factores de crecimiento de TGF-beta y que actúa como antagonista de las BMPs, junto a otras proteínas como Cerberus, DAN, cordina, novina o folistatina. Por otro lado, gremlin es un gen de desarrollo que está silenciado en el adulto y que se reexpresa en patologías renales. Con respecto a su estructura, hay que destacar que presenta secuencias de localización nuclear en su extremo carboxilo terminal y también presenta sitios de N-glicosilación y de fosforilación.
Por otro lado, Gremlin es capaz de antagonizar los efectos de las BMPs participando en procesos de crecimiento, diferenciación, desarrollo, en concreto en la nefrogénesis, así como en procesos fibróticos en diversos órganos como corazón, pulmón, inclusive el hígado. Además, se ha descrito funciones intracelulares de Gremlin 1 que son independientes de las BMPs a través de su unión al receptor VEGFR2 en células tubuloepiteliales renales. Hay una descripción muy prolífica en la bibliografía acerca del papel de Gremlin en la patología renal, en concreto en el proceso de fibrogénesis. Estudios en pacientes con nefropatía diabética mediante técnicas de hibridación in situ han demostrado la presencia de Gremlin en células intrínsecas del glomérulo, como las células epiteliales parietales que podemos ver en verde o inclusive los podocitos. También en ese mismo estudio se observó expresión del RNA mensajero de Gremlin en las células tubuloepiteliales. En modelos experimentales, también de nefropatía diabética, por inducción de streptozotocina, se ha observado un aumento de la expresión proteica en el glomérulo de esta proteína. En nuestro trabajo nos vamos a centrar en la glomerulonefritis crescente, en concreto la rápidamente progresiva, que se caracteriza por una disminución de la tasa de filtración glomerular estimada del 50% en 3 meses, que es provocada por una lesión glomerular proliferativa de las células intrínsecas del glomérulo en el espacio de Bowman. ¿Cómo se forman estas semilunas? Estas semilunas se forman cuando las células residentes del glomérulo, como son las células mesangiales, las células endoteliales, los podocitos y las células parietales, se exponen a un ambiente proinflamatorio y profibrótico. En esta situación, las células mesangiales y las células endoteliales tienden a cambiar de fenotipo hacia un fenotipo miofibroblástico con la consecuente expresión de factores de crecimiento y factores proinflamatorios y profibróticos al medio glomerular. A su vez, esto produce un daño en los podocitos que cambian el fenotipo y pierden su adherencia a la membrana basal del glomérulo, disminuyendo su población. Esta situación de disminución de los podocitos hace que las células epiteliales parietales también cambien su fenotipo y a su vez se activen proliferando y migrando hacia el interior del glomérulo. Junto con esto y la deposición de matriz, así como de material hialino, da lugar a la formación de una cápsula fibrosa que hace que se produzca una pérdida de la función renal. Estudios previos han descrito la posibilidad de que Gremlin sea identificado como un biomarcador urinario en patologías de este tipo. En estas gráficas podemos observar cómo en patologías crescénticas como la glomerulosclerosis focal y segmentaria, así como el ANCA positivo, hay un aumento considerable de la expresión de Gremlin a nivel urinario. En nuestro estudio nosotros desarrollamos un modelo experimental de glomerulosclerosis focal y segmentaria inducido por la inyección de hidrocloruro de adriamicina a ratones de la cepa VAL-C a una dosis de 10 miligramos kilo. Este modelo, una vez inyectado, se llevó a término a los 15 días de progresión y se extrajeron muestras de sangre y de riñón. Analizamos la histopatología del modelo y pudimos observar figuras de daño como la necrosis fibrinoide, la fibrosis glomerular, así como fibrosis intersticial y una incipiente formación de la crescente. La adriamicina es un compuesto que es tóxico para el riñón, sobre todo para los podocitos, y esto supone en el modelo experimental una pérdida de peso para los animales muy elevada, pero en el caso de la cepa VAL-C observamos que esa disminución en el peso de los animales no se producía. Lo que sí observamos fue un aumento de la creatinina en el suero de estos ratones inyectados con adriamicina de forma significativa. También quisimos analizar la activación de estas células epiteliales parietales mediante la medida de un marcador específico de este proceso, como es CD44. En los animales inyectados con adriamicina pudimos observar un aumento de la expresión proteica de CD44 en el glomérulo. Posteriormente, aislamos glomérulos de los riñones de estos ratones y pudimos analizar los niveles de RNA mensajero de CD44 observando un incremento significativo. A su vez, analizamos los niveles de RNA mensajero y de proteína de Gremlin y en ambos casos pudimos observar que había un aumento significativo en los glomérulos aislados de estos ratones.
Posteriormente, quisimos establecer un cultivo primario de estas células epiteliales parietales para el posterior estudio del papel de gremlin en la activación de las mismas. Para ello, aislamos glomérulos de riñones de ratón encapsulados y los sembramos en medio de cultivo durante 3 a 5 días. Estos glomérulos encapsulados, después de este tiempo que acabo de comentar, comenzaron a tener una proliferación de células alrededor del glomérulo encapsulado. Estas células se suponía que eran células epiteliales parietales. Para confirmar que estas células eran epiteliales y no teníamos contaminación de otro tipo celular, como podrían ser las células túbuloepiteliales, analizamos mediante Western blot diferentes proteínas, tanto de célula epitelial, como es la citoqueratina 8, como específicas y exclusivas de la célula epitelial parietal, como es el factor de transcripción PAX2. Y también lo analizamos mediante técnicas de inmunofluorescencia, observando que casi todas las células que nosotros teníamos en el cultivo tenían un marcaje positivo nuclear para PAX2. Posteriormente, estimulamos estas células durante 24 horas con gremlin y observamos que la estimulación con gremlin inducía un aumento de CD44, es decir, inducía una activación de estas células epiteliales parietales. También desarrollamos otro abordaje que está más relacionado o es más fisiológico a lo que ocurre en un órgano por la disposición en 3 dimensiones de las células mediante la generación de esferoides por 2 medios. Uno mediante cultivo en gota durante 48 horas, sometiendo diferentes densidades de células, en nuestro caso 3.000 células y 6.000 células, sin elementos de matriz en el medio y con gelatina y una combinación de gelatina y colágeno 1 en el medio de cultivo. Y finalmente observamos que la forma idónea de generar esferoides eran a una densidad de 6.000 células durante 48 horas. Desarrollamos una caracterización del esferoide mediante hematosileneosina y pudimos ver la disposición lógica y normal de las células alrededor de un core necrótico que es típico en este tipo de cultivo en 3 dimensiones. El otro abordaje era mediante placas con fondo en U de baja adherencia durante 48 horas en una densidad de 1.000 células. Sí, ya termino, de 1.000 células por pocillo y estimuladas con gremlin. Y posteriormente hicimos una extracción proteica y vimos que también en el caso de los esferoides había un aumento de la expresión de gremlin. Esto nos hace concluir que quizás gremlin podría tener un papel clave en la activación de las células epiteliales parietales y con ello una función determinante en la formación de semilunas en la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sandra, desde el punto de vista del clínico, ¿podría ser un buen biomarcador gremlin? ¿Podría funcionar urinario para nosotros? Sí, hay estudios previos de un grupo chileno con el que nosotros colaboramos, del doctor Sergio Mesano, que han descrito cómo gremlin podría analizarse y verse aumentado en orina, sobre todo en este tipo de patologías crescénticas. Y los cultivos en 3 dimensiones serían un buen abordaje para poder testar fármacos, ya que este tipo de patologías pues, no tienen un tratamiento específico. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ahora seguimos con resonancia magnética multiparamétrica para el estudio renal del paciente con enfermedad renal diabética. Resultados preliminares. Nos presenta José María Mora Gutiérrez. Bueno, muchas gracias y gracias a la organización por la oportunidad de presentar estos resultados preliminares de este trabajo que realizamos en la clínica en conjunto de los nefrólogos con el laboratorio de bioimagen de la Clínica Universidad de Navarra. Entonces, todos sabemos que la diabetes es una enfermedad que está creciendo exponencialmente, que se estima que para el 2040 el crecimiento sea hasta 6 veces superior a lo que teníamos a inicios del siglo XXI. Pero el impacto que tiene la diabetes no va a ser el mismo en cada población, principalmente a nivel renal. La prevalencia de enfermedad renal en poblaciones según la diabetes tipo 2 va a variar. Como podemos observar, en una cohorte americana era de un 46%, pero si observamos la cohorte de los pacientes indígenas australianos o los pacientes asiáticos o los latinoamericanos, llega a aumentar hasta un 64%. Entonces, es muy variable y también cambia mucho, no solo la prevalencia, sino el tipo, el fenotipo de enfermedad renal diabética en esta población.
podemos observar que estas últimas poblaciones que antes comentábamos, polinesios, asiáticos y latinoamericanos, van a presentar principalmente una nefropatía muy albuminúrica, que no va a ser dependiente probablemente del índice de masa corporal si la comparamos con la americana. A nivel de Europa, tenemos hasta 1/3 de los pacientes que pueden tener una enfermedad renal con albuminuria y 10% simplemente con un filtrado glomerular disminuido independientemente de la presencia de albuminuria. En la fisiopatología de la diabetes, evidentemente conocemos que existen factores hemodinámicos que van a alterar con el factor que puede producir la angiotensina, el péptido natriurético, factores a nivel de la arteriola aferente y de la eferente. Y normalmente siempre nos centramos en un abordaje glomerulocéntrico. Sin embargo, es importante tener en cuenta el papel que tiene el túbulo y el intersticio, porque ahí donde se desencadenan la activación de fibroblastos, la transición mesenquimal, tanto endotelio como túbulo epitelio, y esto nos va a probablemente a explicar esas diferencias fenotípicas que antes estábamos comentando. De ahí que tenemos que buscar algunas herramientas que no vayan a sustituir, pero sí a complementar el estudio fisiopatológico que ocurre en los riñones de los pacientes con diabetes tipo 2. Y una de las propuestas de estudios para complementar es valorar la imagen de resonancia magnética multiparamétrica. ¿En qué consiste? Básicamente con una resonancia podemos medir el tamaño y el volumen renal, pero también tenemos algunas secuencias que nos permiten valorar si hay fibrosis e inflamación, si hay una diferenciación córtico-medular y si hay alteraciones en la microestructura vascular a nivel de la perfusión y de la oxigenación. En este sentido, una de estas técnicas es la resonancia magnética ASL, que lo que hace es un marcaje de los spins arteriales, y marcando los protones de la sangre del paciente podemos valorar cuánto está llegando a la microvasculatura renal. Esta técnica se llama la técnica ASL, Arterial Spin Labeling. Posteriormente está también el BOLT, el Blood Oxygen Level Dependent, en el cual yo puedo valorar mediante el campo magnético que hace la desoxihemoglobina, valorar cuánto oxígeno está llegando a esa microvasculatura. Pero podemos también valorar, y en este trabajo quisimos también centrarnos en ello, lo que ocurre en el túbulo y en el intersticio. De ahí que hay una técnica en la cual yo puedo valorar el movimiento browniano que tiene el agua y valorar el coeficiente de difusión aparente. A menor coeficiente de difusión, el agua se mueve menos porque hay mayor restricción, porque hay fibrosis, porque hay edema, y eso es un indicativo de afectación fibrótica intersticial o tubular. Eso se puede complementar con un mapa T1, que lo que me puede valorar es diferenciar cómo se comporta este movimiento a nivel de la corteza que respecto a la médula. Habitualmente en la corteza hay mayor difusión y esa difusión viene a disminuir en un paciente sano cuando se analiza la médula. Sin embargo, cuando tengo una enfermedad renal crónica se ve esa diferenciación córtico-medular o una inversión en la difusión. Lo que hicimos nosotros, estos son unos resultados preliminares, que por ahora es una N de 30 pacientes, pero que se está ampliando. Quisimos valorar pacientes con diabetes tipo 2 y que tenían una enfermedad renal con una disminución moderada del filtrado glomerular, con un grado 3 de la clasificación. De ahí que analizamos 30 pacientes y la mitad iban a ser pacientes que tenían filtrados entre 45 y 59 y el otro grupo eran pacientes que tenían filtrados entre 30 y 44. Era complicado en el sentido de que íbamos a valorar diferencias en un grupo muy reducido de pacientes en el sentido de diferencias en la función renal. A nivel de albuminuria, casi un tercio de los pacientes tenían una albuminuria normal menor de 30, la mitad de ellos tenían albuminuria grado A2 y 4 de ellos tenían albuminuria superior a 300, de los cuales realmente proteinuria nefrótica no había ninguno, habían 2 pacientes superior a 1 gramo y otro paciente que tenía 500 miligramos. Y lo que analizamos, lo que observamos en estos resultados, si bien no hemos encontrado diferencias significativas por ahora en este resultado preliminar, pero sí observamos una tendencia en el que la gráfica que tenéis a vuestra izquierda son aquellos pacientes en el grado 3B, o sea, los que están peor. Estos pacientes van a presentar un mapa T1, que es aquel que me diferencia la diferenciación córtico-medular y me muestra a mayor T1 más fibrosis. Pues con 3B observo más fibrosis que en pacientes con un filtrado glomerular mayor de 45. Cuando vamos a el segundo panel, la segunda escala, el RBF es el flujo sanguíneo renal, que es aquella técnica de ASL que me mide la microvasculatura de perfusión. Estos pacientes también van a tener una disminución, una tendencia a una menor perfusión
y analizando el coeficiente de difusión aparente, que de nuevo me confirma la fibrosis, también van a tener una difusión más disminuida. Cuando analizamos y correlacionamos con función renal, en el mapa T1 tiene una correlación inversa respecto al filtrado glomerular, mientras que las otras dos, la ASL y la difusión aparente, el coeficiente de difusión aparente, han mostrado una correlación o una tendencia a una correlación lineal con el filtrado glomerular. Este es un ejemplo de un paciente en el grupo 3B y otro paciente en el grupo 3A, como se ve que no se alcanzan las diferencias significativas, pero sí una tendencia a un incremento en aquel paciente que tiene una mayor afectación renal. Este es otro gráfico de un paciente que estaba en el grupo 3A en comparación con paciente control. Entre más claro hay una menor perfusión y entre más oscuro la perfusión se ve afectada. En cuanto a la fibrosis, observamos que se observa claramente una disminución en la difusión aparente de agua y en el tercer panel, con el paciente que tiene un filtrado de 31, se observa muy bien esa diferenciación córtico-medular, donde la médula pasa a tener una difusión superior a la corteza, que es la inversión propia del paciente con enfermedad renal. Por lo tanto, en nuestro estudio, en la resonancia magnética multiparamétrica podría identificar cambios diversos a nivel estructural en pacientes con diabetes y distintos grados de enfermedad renal diabética. Estos cambios se podrían detectar a pesar de pequeñas variaciones en el grado de la enfermedad renal. Hemos comparado 3A con 3B. Los parámetros de ASL, de mapa T1 y de difusión, coeficiente de difusión aparente se podrían correlacionar con el grado de afectación renal y mostrarnos luces sobre distintos mecanismos fisiopatológicos implicados en la enfermedad renal diabética. Sin embargo, el pequeño tamaño muestral y el estrecho rango del filtrado glomerular que hemos analizado hacen necesario confirmar los resultados cuando consigamos un tamaño muestral más amplio. Pues si queremos un poco empaparnos de esto, en 2025 tendremos la Sociedad Internacional de Resonancia Magnética, se realizará en España, así que estáis todos invitados y muchas gracias. Bueno, una pregunta. ¿Crees que hacer el seguimiento de estos pacientes con resonancia magnética con el tiempo y evaluarlo con la función renal, cómo eso va disminuyendo, sería útil? Sí, ¿Piensan realmente. hacer algo prospectivo? ¿Prospectivo dices? Sí, sin ninguna duda probablemente nos vayamos a encontrar y principalmente la clave podría ser encontrar esos mecanismos fisiopatológicos. Entonces no se trata de que ahora vamos a hacer resonancias a todo el mundo, pero sí una vez que lo tengamos bien fenotipado, bien catalogado, buscar otros marcadores que se relacionen con esa resonancia y por qué no ser algo o que complementa o que da información en conjunto a la biopsia en un futuro bastante lejano, pero... Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Chema. Pasamos a la siguiente comunicación, que corre a cargo del doctor González Luis, sobre el factor de crecimiento fibroblástico 23, mejora los niveles de insulina y la glucemia en ratones obesos. La doctora González Luis. Adelante. Buenos días y gracias por la presentación. No soy doctora todavía, pero en ello estamos. Bueno, les voy a presentar los resultados de este estudio realizado en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria en Tenerife, para el cual declaramos no tener ningún conflicto de interés. Y comenzaré haciendo una breve introducción, destacando la importancia de la diabetes, ya que se ha convertido en un problema de salud a nivel mundial debido al continuo crecimiento de sus cifras, estimándose incluso que en el año 2045 se lleguen a tener unas cifras de 700 millones de afectos de diabetes, incrementándose así en un 51% el número de afectos de diabetes respecto al año 2019. Dada la importancia de la diabetes, su etiología ha sido y sigue siendo ampliamente estudiada y encontramos diversas investigaciones en las que se establece una relación directa con los factores de crecimiento, específicamente de la familia de los factores de crecimiento endocrinos, como pueden ser el factor de crecimiento fibroblástico 21, 23 y 19. En este caso, y como ya han podido ver en el título, nosotros nos vamos a centrar en el efecto del factor de crecimiento fibroblástico 23 y el metabolismo de la glucosa. El efecto de FGF23 en diferentes órganos ya ha sido ampliamente estudiado.
teniendo un efecto, por ejemplo, en el riñón, en el corazón, incluso en las glándulas paratiroideas, entre otras, gracias a los receptores de este factor de crecimiento. También encontramos diversos estudios observacionales en el que se ha establecido una relación entre el FGF23 y el síndrome metabólico y la resistencia a la insulina, ambos íntimamente ligados al desarrollo de la diabetes. Estos estudios observacionales nos han dado pie a plantearnos el objetivo de este trabajo, en el que vamos a estudiar el efecto de este factor de crecimiento en el páncreas, concretamente en los islotes del Langerhans y más concretamente en la célula beta-pancreática, ya que anteriormente hemos podido comprobar que este tipo celular presenta tanto los receptores de FGF23 de la vía canónica como la no canónica y su correceptor alfa-cloto. Para poder llevar a cabo este estudio, nosotros hemos trabajado con la cepa de ratones C57. Cuando estos ratones han llegado a las 6 semanas de edad, pasamos a una intervención dietética. Realizaremos 2 grupos, unos sometidos a una intervención dietética alta en grasa y unos sometidos a una dieta considerada estándar. Llegadas a la semana 14 de esta intervención dietética, realizaremos un test de tolerancia a la glucosa y comenzaremos tratamientos de FGF23 cada 2 días mediante inyección intraperitoneal. Una vez pasada una semana de este tratamiento, pasamos a la recolección de muestras y en este caso yo les voy a presentar los resultados que hemos obtenido a partir del estudio inmunohistoquímico e inmunofluorescente, principalmente del tejido pancreático. Para dar pie al bloque de los resultados, comenzaré mostrándoles en estas gráficas la evolución de los pesos de los ratones, que, como cabía esperar, aquellos ratones que han sido sometidos a una intervención dietética alta en grasa presentan un peso superior a los sometidos a una dieta estándar. Concretamente, el incremento del peso de los machos fue del 64% y el incremento de las hembras del 56%. Seguiré con los resultados de la evolución de la glucemia, viendo cómo los ratones sometidos a una intervención dietética alta en grasa y FGF23 presentaban una mejor evolución de la glucemia respecto a los sometidos a una intervención dietética alta en grasa y PBS, siendo este el grupo control. Siguiendo con la evolución de la glucemia, aquí podemos ver las áreas bajo la curva que tomamos a partir de la semana 14 antes de iniciar el tratamiento y una semana después del tratamiento, concretamente en la semana 15, viendo cómo las áreas de la curva en la semana 15 de aquellos ratones que presentaban una intervención dietética alta en grasa acompañada de FGF23 presentaban un área bajo la curva menor que los ratones sometidos a una dieta alta en grasa y a una inyección de PBS. Vale. Ahora pasaré a presentarles los resultados que obtuvimos a partir del tejido pancreático. Empezaré presentándoles la inmunoreactividad de los islotes para la insulina, en el cual pudimos ver cómo la inmunoreactividad para la insulina en el grupo de los ratones sometidos a dieta estándar era mayor, pero cuando pasamos a los ratones sometidos a una intervención dietética alta en grasa, podemos ver cómo la inmunoreactividad para la insulina es mayor en el grupo de aquellos ratones sometidos a la inyección intraperitoneal de FGF23. Ahora pasaré a mostrarles los resultados de inmunoreactividad para PDX1, siendo este un marcador típico de célula beta pancreática y un factor de transcripción para la insulina. Aquí podemos ver los resultados por inmunohistoquímica, viendo que no hay diferencias significativas en la inmunoreactividad entre grupos. Este resultado también se reproduce por inmunofluorescencia, en el que no vemos diferencias entre grupos. Y también estudiamos la inmunoreactividad para otro marcador típico de célula beta, también implicado como factor de transcripción para la insulina, no viendo tampoco diferencias estadísticamente significativas entre grupos. Nuevamente, este resultado se reprodujo también por inmunofluorescencia, no viendo diferencias estadísticamente significativas entre grupos. Sin embargo, cuando pasamos a estudiar el correceptor cloto, correceptor del receptor de FGF23, sí que vemos diferencias estadísticamente significativas en función de la dieta, viendo cómo hay una menor inmunoreactividad para cloto en los islotes pancreáticos de aquellos ratones sometidos a una intervención dietética alta en grasa. Este resultado también lo pudimos comprobar por inmunofluorescencia, viendo el mismo resultado. Y para finalizar el bloque de resultados,
También vimos un resultado similar en cuanto a la inmunorreactividad de cloto en el tejido renal, viendo una disminución en aquellos ratones que han sido sometidos a una intervención dietética alta en grasa. Como conclusiones de nuestro trabajo, concluimos que el FGF23 podría estar activando mecanismos compensatorios en esta célula beta pancreática y podrían estar mejorando la insulina y los niveles de glucosa en sangre. Sin embargo, no encontramos ninguna diferencia en cuanto a PDX y NeuroD1 como reguladores transcripcionales de la insulina y vemos que la reducción en los niveles de la expresión de clot observada en estos ratones obesos podrían estar jugando un papel fundamental en el efecto diferencial del FGF23. Como perspectivas futuras vamos a realizar un estudio en diferentes vías fisiopatológicas que al ver una disminución del correceptor del correceptor cloto implicado en la vía canónica de FGF23, vamos a estudiar las vías fisiopatológicas que son independientes de este cloto, ya que hemos visto una disminución en el tejido pancreático y en el renal. Y como resultados preliminares podemos ver que en estos ratones sí que vimos un aumento de la inmunofluorescencia en cuanto a la vía ENFAT1, una vía fisiopatológica que está mediada por los receptores de FGF23 independientes de cloto, y podemos ver un mayor marcaje en el grupo de los ratones sometidos a dieta alta en grasa y FGF23. Y muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta en la audiencia? Es muy interesante. Me entra una duda. Normalmente cloto está baja cuando hay un daño renal y vosotros estáis diciendo que se aumentaría, o sea, que lo modularíais. ¿Cómo sería el mecanismo de regulación de cloto? Bueno, en este caso yo lo que muestro es que en el tejido renal sí que vemos una disminución en cuanto a la dieta. En cuanto al daño renal no sé cómo se modularía o no sé si... ¿Pero no tenéis daño renal en el modelo? Nosotros no, en este modelo no estaba contemplado. Y bueno, el mecanismo vía ENFAT, ¿cuáles serían las dianas que estaría regulando? Pues estaría, está implicada en diferentes vías fisiopatológicas y estaría, sí. ¿Tenéis candidatos o no sé? ¿Perdón? ¿No tenéis candidatos de modulación de ENFAT todavía? No. Bueno, pues mucha suerte, que es un resultado muy interesante. Vale, gracias. Bueno, el siguiente trabajo es uso de los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 en pacientes diabéticos trasplantados renales. Nos presenta Luis Alberto Vigara Sánchez. Bueno. Primero, muchas gracias a la organización por seleccionar nuestro trabajo. No tengo ningún conflicto de interés. Como ya sabemos, la diabetes tiene una elevada prevalencia en el paciente trasplantado renal. Hasta un 40% de los pacientes llegan diabéticos al trasplante y entre un 10 y un 20% de los pacientes desarrollan diabetes en el post-trasplante. La diabetes afecta negativamente a la supervivencia del injerto renal y, existe una cierta necesidad de modificar los factores de riesgo en esta población. Por esto, en los últimos años han salido nuevos fármacos antidiabéticos que, como ya sabemos, tienen datos limitados a los pacientes trasplantados renales, ya que estos pacientes se excluyen de los principales ensayos clínicos. Este grupo farmacológico, los agonistas del receptor del GLP-1, son una clase relativamente nueva de antidiabéticos que, además de mejorar el control glucémico, influyen sobre la pérdida de peso y mejoran el riesgo cardiovascular. Tienen bajo riesgo de hipoglucemia porque modulan la secreción de insulina de una manera dependiente de la glucosa y se pueden administrar en pacientes con insuficiencia renal. Su metabolismo no va a implicar interacción fármaco-fármaco mediadas por citocromo transportadores, pero sí es verdad que existe cierta preocupación de que al enlentecer el vaciamiento gástrico puedan influir en los niveles valle de los inmunosupresores. Por esto, el objetivo de nuestro trabajo fue describir la efectividad y seguridad de los análogos receptores GLP-1 en los pacientes trasplantados renales. Realizamos un estudio de corte retrospectivo de los pacientes trasplantados renales con diabetes que iniciaron análogos receptores GLP-1 entre febrero de 2016 y diciembre de 2022 en los 3 hospitales de la provincia de Cádiz que siguen pacientes trasplantados renales.
Todos los pacientes incluidos en el estudio, en el análisis, tuvieron un seguimiento mínimo de 6 meses hasta el inicio del fármaco. Se analizaron variables clínicas y demográficas. Recogimos tipos de análogos de GLP-1 y dosis. Recompilamos filtrado glomerular, proteinuria y peso al inicio del tratamiento y posteriormente a los 6, 12 y 24 meses. Analizamos control glucémico, tensión arterial y perfil lipídico. Documentamos episodios de rechazo agudo, desarrollo de DSA de novo, biopsias renales realizadas y efectos adversos. Y realizamos los pertinentes test paramétricos y no paramétricos según la normalidad de la muestra. Bueno, 101 pacientes trasplantados renales iniciaron tratamientos con análogos del receptor GLP-1 en este periodo, de los cuales 88 cumplieron el seguimiento mínimo de 6 meses, 77 cumplieron un seguimiento de 12 meses y 47 pacientes a día de hoy tenían, hasta el periodo que decidimos, pues tenían un seguimiento de 2 años. La mayoría eran varones con una edad media de 61 años. El análogo de GLP-1 más utilizado en un 68% fue semaglutide y el tiempo desde el trasplante renal hasta el inicio del fármaco tiene una mediana en torno a 45 meses. Como podemos ver en la tabla 2, el filtrado no observamos diferencias significativas en el filtrado glomerular a los 6 meses y al año. Por otro lado, observamos una disminución significativa de la proteinuria medida por cociente albúmina creatinina en orina aislada a los 6 meses y al año. También, bueno, encontramos una disminución significativa del peso y de la hemoglobina glicosilada a los 6 meses y al año. Cuando analizamos el control lipídico, observamos una disminución significativa de las cifras de colesterol total y de colesterol LDL a los 6 meses y al año. No encontramos diferencias significativas en el colesterol HDL ni en los triglicéridos. Con relación a las cifras de tensión arterial, encontramos una disminución significativa de la tensión arterial sistólica sin encontrar diferencias en las cifras de tensión arterial diastólica. Analizamos también los niveles valle de tacrolimus y la dosis sin encontrar diferencias significativas a los 6 meses y al año. Y también, pues bueno, analizamos el cociente CD ratio de tacrolimus sin encontrar tampoco diferencias significativas a los 6 meses y al año. Entre los pacientes que cumplieron 2 años de seguimiento, observamos una disminución significativa en torno al 50%, aunque es verdad que la proteinuria basal no era muy elevada, una disminución significativa de la proteinuria a los 2 años, una disminución también significativa a los 2 años del peso en torno a los 5 kilos y una disminución significativa en torno a 0,6 puntos de hemoglobina glicada a los 2 años. En cuanto al colesterol total, pues también encontramos una disminución significativa del colesterol total, del colesterol LDL y también de la tensión arterial sistólica a los 2 años. En cuanto al filtrado glomerular, un dato interesante es que el filtrado glomerular se mantuvo estable a los 2 años sin encontrar diferencias significativas y los niveles de tacrolimus, niveles valle y dosis, pues no encontramos diferencias. También analizamos el porcentaje de pacientes que tomaban los antidiabéticos en los diferentes periodos y vimos que había un mayor número de pacientes que tomaban ISGLT2 al año y a los 2 años, por lo que esto podría influir en los resultados anteriormente expuestos. En cuanto a la dosis de insulina, vimos una disminución significativa de la dosis de insulina a los 6 meses, sin embargo, esto no se vio al año ni a los 2 años. En cuanto al porcentaje de pacientes que tomaban estatina y los diferentes fármacos antihipertensivos, no encontramos diferencias significativas en los diferentes periodos y tampoco encontramos diferencias significativas en la dosis de prednisona, tanto a los 6, 12 y 24 meses. En cuanto a los efectos adversos, en torno a un 20% de los pacientes sufrieron efectos adversos gastrointestinales, de ellos 13 tuvieron que suspender el fármaco por este motivo. En un paciente se suspendió el fármaco por hipoglucemia. Un paciente se suspendió el fármaco porque se le diagnosticó un cáncer de páncreas. Este paciente estaba con dulaglutida y llevaba 7 meses de tratamiento. Un paciente volvió a hemodiálisis, en principio sin relación con el fármaco, y se documentaron 6 éxitos durante el seguimiento, en principio no relacionados con el fármaco. En cuanto a los efectos adversos, no hubo cambio en la formulación de micofenolato por efectos adversos gastrointestinales. Se realizaron biopsias renales sin datos de rechazo en ninguna de ellas y no se documentaron DSA de novo durante el seguimiento.
Como conclusiones, el uso de análogos de GLP-1 en pacientes diabéticos trasplantados renales disminuye la proteinuria, el peso, la hemoglobina glicosilada, tensión arterial sistólica, colesterol total y LDL, por lo que podría mejorar el perfil cardiovascular. Se observa una estabilidad en la función renal tras el tratamiento con dichos fármacos que debe ser confirmada por más estudios. Su uso parece seguro en pacientes trasplantados renales y no altera los niveles séricos de tacrolimus. No se objetivaron episodios de rechazo agudo ni desarrollo de DSA de novo durante el seguimiento. Los efectos adversos no parecen ocurrir en mayor frecuencia en los pacientes trasplantados renales que en la población general. Y muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta del auditorio? Tenemos tiempo para una pregunta. Yo tengo una pregunta. Que te quería preguntar acerca del uso de ISGLT2, que hemos visto que aunque ha subido, sigue siendo bajo. Como los ISGLT2 sí que te pueden provocar alguna alteración más, sobre todo a nivel de diuresis, o sea, de aumento de infecciones de orina, aunque Sí. realmente no ha sido muy alto y sé que habéis participado también en el estudio de la Sí. doctora Sánchez Fructuoso. ¿Tú crees que los ARGLP1 podrían posicionarse en paciente trasplantado renal con estas características por encima o por delante de los ISGLT2, teniendo en cuenta que son fármacos seguros, que no han modificado absolutamente nada con respecto a los pacientes y han dado resultados muy beneficiosos? Por delante, bueno, en cuanto a los ISGLT2, como salía en el estudio de la doctora Sánchez Fructuoso, hombre, no conviene iniciarlo en los primeros 6 meses del trasplante por el mayor riesgo de infección urinaria. Ya se hizo el multivariante que hizo la doctora Sánchez Fructuoso, que parecía que había más riesgo los primeros 6 meses. Bueno, los análogos GLP-1 yo creo que depende del perfil del paciente. Si un paciente trasplantado renal, que es verdad que tiene un poco de sobrepeso, pero no una obesidad, con un IMC pues, por debajo de 30, que ya sabemos que, bueno, por lo menos en nuestro hospital no se pueden poner análogos GLP-1 por debajo de un IMC de 30, pues podías optar por los ISGLT2 siempre y cuando el paciente lleve más de 6 meses trasplantado y no haya tenido muchos eventos de infecciones de orina y tal. Y claro, y el filtrado que te lo permita. Los análogos GLP-1 yo creo que son más bien para un perfil de paciente obeso, también con un IMC mayor de 30, ¿no? Y bueno, lo que sí me genera duda es ahora el subcutáneo. Este estudio es con formulación subcutánea, no son orales, ¿vale? Sobre orales hay poco, nosotros lo estamos recogiendo también y a ver si podemos sacar algún pequeño estudio sobre eso. Pero tengo mis dudas de si es mejor subcutáneo para trasplantados renales, orales, porque no sé si orales sí que puede influir, no sé, porque no hay nada publicado de eso. Entonces, pues adelante con gracias. ello. Muchas gracias. Vamos a continuar con la doctora Ana Huerta, que nos va a presentar la relevancia de las variantes en el gen de la trombomodulina en pacientes con síndrome hemolítico urémico atípico. Pues muchas gracias por seleccionar el trabajo para poder presentarlo. Y lo primero, no sale ahí, pero quería agradecer, aunque no he podido poner, solo había límite de 10, pero quería agradecer a todos los que han participado en este trabajo para hacerlo posible. Como sabemos, aproximadamente el 50 o 60% de los pacientes con síndrome hemolítico urémico pueden tener una variante patogénica en los genes del complemento y en algunas ocasiones es muy importante realizar este estudio. La trombomodulina es una proteína relacionada con la coagulación y que se han descrito variantes en su gen que se han relacionado con el síndrome hemolítico urémico, pero básicamente se han relacionado con esta enfermedad por este artículo, publicado en el New England en 2009. Los autores lo que hicieron es coger su cohorte de síndrome hemolítico urémico y consideraron significativas las variantes en el gen de trombomodulina que tuvieran una frecuencia alélica menor del 1%. Encontraron estas 7 variantes. Luego hicieron análisis in vitro y lo que vieron es que trombomodulina se unía a C3b y el factor H y regulaba de forma negativa el complemento, conseguía acelerar la inactivación de anafilotoxinas como C5 y 3A y se unían a trombina y parecía que con esto prevenía la activación de C5. Pero como digo, todo esto era in vitro. Y el tema es que luego, a lo largo de los años, los que más nos dedicamos a esto, íbamos viendo que la relevancia a nivel clínico de estas alteraciones en trombomodulina no estaban tan claras. Así que decidimos investigar la cohorte española de síndrome hemolítico urémico y de los pacientes que tenían alteraciones en trombomodulina.
Lo que hicimos primero es analizar. El tema es que, claro, en el 2009 a nivel genético no había esas bases de datos poblacionales que hay a día de hoy, como el Genomat, etcétera. Entonces, no consiguieron observar ciertas cosas como, por ejemplo, cuando observamos y analizamos cohortes grandes de pacientes y de bases genómicas, veíamos que la frecuencia alélica de estas variantes en trombomodulina era demasiado alto en ciertos grupos étnicos, como podéis ver aquí, en la población latina, que era el 5%. Eso significaría que los latinos, el 5%, tendrían un síndrome hemolítico urémico, ¿no? Luego analizamos la frecuencia poblacional de trombomodulina en esta base de datos tan grande, Genomat, con tantos pacientes, y vimos que era casi el 2%, ¿no? De nuevo, significaría que el 2% de los pacientes tendrían que tener un síndrome hemolítico urémico. Analizamos también la frecuencia poblacional de estas variantes de trombomodulina en la cohorte de glomerulopatía C3 española y vimos que estos porcentajes eran muy similares, 1,84%. Y analizamos también el porcentaje de pacientes con estas variantes en trombomodulina en nuestra cohorte española de hemolítico urémico. Y se vio que también el porcentaje era similar, tendría que estar aumentado, pero era muy similar a los descritos previamente en C3 y en Genomat. Además, para confirmar estos resultados, hicimos un test de colapso basado en genes para ver si existía en nuestra población de síndrome hemolítico urémico española, a ver si había enriquecimiento de estas variantes como tendría que haber, ¿no? Si fuera patogénica, como podéis ver aquí en la gráfica que pasaba en factor H, factor I y MCP. Pero como podéis ver en trombomodulina no existía este enriquecimiento de variantes de trombomodulina que pudiera implicar relación con el síndrome hemolítico urémico. Finalmente, analizamos los datos clínicos de estos pacientes de nuestra cohorte española y dispusimos de datos clínicos de 14 pacientes. De estos 14 pacientes, 2 sí que tenían variantes en los genes en C3, variantes patogénicas conocidas. Pero del resto, las características clínicas tenían características más de síndrome hemolítico urémico secundario. Muchos de ellos, o un gran porcentaje, se habían presentado en el posttrasplante y la enfermedad previa era una enfermedad nada que ver con síndrome hemolítico urémico que te lo pudiera hacer sospechar. Muchas de ellas tenían causas que podían justificar el síndrome hemolítico urémico. Algunos de ellos se trataron con eculizumab y las respuestas fueron buenas, pero también los pacientes que no se trataron con eculizumab también tuvieron respuestas variables y, como podéis ver ahí, algunos tuvieron muy buena respuesta, como ocurre en los síndromes hemolíticos urémicos secundarios. Y otra razón de gran peso es que ninguno de los pacientes recurrieron a lo largo de todo el seguimiento. Así que con todo esto podemos decir que la prevalencia de las variantes de trombomodulina encontrada en nuestra cohorte española de pacientes con síndrome hemolítico urémico asociado síndrome hemolítico urémico refleja la prevalencia de la población normal. El comportamiento clínico de estos pacientes confirma que estas alteraciones no contribuyen al desarrollo del síndrome hemolítico urémico atípico mediado por complemento y que estos pacientes con alteraciones en el gen de trombomodulina deben ser manejados clínicamente como síndromes hemolíticos urémicos secundarios. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta de la audiencia? Adelante. Hola, me ha encantado la presentación. Quería saber tu opinión. ¿Tú crees que no se asocia a síndrome hemolítico urémico atípico, pero crees que puede jugar algún papel en ser un predisponente a desarrollar el secundario? Totalmente. Sí, totalmente. O sea, algo juega, pero no tiene un papel patogénico como una alteración en los genes de C3 o factor I o lo que podamos encontrar. Pero algo sí, efectivamente. Pero claro, de cara al manejo es diferente, si lo consideras como un primario o no. Pues muchas gracias, doctora Huerta. Bueno, el siguiente trabajo es mejoría clínica significativa en pacientes pediátricos y adultos diagnosticados con acidosis tubular renal distal tras 6 años de tratamiento con Cibdanal. Nos presenta el doctor Bertolet.
Sí, muy buenos días. Quiero agradecer a la organización que haya seleccionado nuestro trabajo. Yo voy a presentar un ensayo multicéntrico multinacional. Este es mi conflicto de interés. Como introducción, quería comentarles que, bueno, como bien saben, la acidosis tubular renal distal, o ATR, es una enfermedad minoritaria, rara. Hay una variante o una posibilidad primaria hereditaria donde se han descrito 5 genes, cuyo patrón de herencia mayoritario es el autosómico recesivo, aunque hay algún caso de autosómico dominante. La forma más prevalente es la de variantes autosómicas, perdón, la de ATR adquirida, siendo pues, secundario a enfermedades autoinmunes como el síndrome de Sjögren o la artritis reumatoide. Se ha descrito que entre un 10 y un 30% de los pacientes con síndrome de Sjögren podían presentar una ATR distal secundaria. ¿Qué es lo que caracteriza esta enfermedad? Pues una acidosis hiperclorémica con un anion gap normal en sangre, una hipocalemia y una hipercalciuria, unida también a una hipocitraturia. La prevalencia de enfermedad renal crónica es del 82% aproximadamente y hay un retraso del crecimiento barra talla baja entre un 50 y un 79% de los pacientes. La osteoporosis está descrita en el 90% de los mismos y fracturas patológicas entre un 6 y un 14%. Las formas de patrón de herencia autosómica recesiva suelen cursar con sordera neurosensorial hasta en el 90-100% de los casos. Y es de destacar que la esperanza de vida de estos pacientes se ha descrito en 72 años en una corte del Reino Unido. Bien, el ensayo se prolongó durante 6 años, aunque hubo una fase inicial comparativa con el tratamiento estándar, sales alcalinizantes y la indicación aprobada para la ATR de liberación inmediata, con diferentes formulaciones, múltiples tomas, incluso pues, una tercera parte de los pacientes del ensayo pivotal precisaron tomas nocturnas. Bueno, estas sales se caracterizan por una tolerancia gastrointestinal bastante regular, bastante mala, con un cumplimiento terapéutico pues, inadecuado secundario a esta intolerancia. En el año 2019 se publica en NDT un artículo con 340 enfermos donde se describe que el 43% de los mismos tienen una acidosis no controlada, una hipobicarbonatemia, y el 49% de los mismos tiene o hipobicarbonatemia o hipercalciuria. Bien, el nuevo fármaco que está disponible en España como uso compasivo, el ADV7103 o Signayal, presenta microcomprimidos de 2 milímetros de citrato potásico y de bicarbonato potásico. 1/3 o 2/3 esta proporción. La liberación es de 3 horas para el citrato potásico y de 12 para el bicarbonato. ¿Qué es lo que sale en el ensayo inicial? Pues que se eleva más el bicarbonato con la nueva formulación, comparativamente con el periodo de tratamiento con sales previas, y esta diferencia es estadísticamente significativa. La diferencia es 1,64, como pueden ver ustedes en la pantalla, milimoles por litro. El 90% de los pacientes tratados con el nuevo fármaco tienen una normobicarbonatemia frente al 43% que tienen un adecuado nivel de bicarbonato con las sales alcalinizantes previas. Por tanto, también hay otros hallazgos interesantes en el nuevo fármaco, que es la mejora de la palatabilidad y menores efectos adversos gastrointestinales. Un 25% de los pacientes no presenta ningún tipo de efectos adversos gastrointestinales frente a un 49% que los presenta con las formulaciones previas. El potasio se controla prácticamente de igual modo con ambas alternativas, en un 83%, y hay un mayor número de pacientes que mejoran su índice calcio-citrato en orina con respecto a lo previo. Bien, esto está muy bien, pero lo que interesaba era saber qué es lo que ocurre a largo plazo, tan a largo plazo como 6 años. 30 pacientes siguen en estos 12 centros de Francia, Serbia y Eslovaquia durante 6 años y se va a valorar pues, como variable principal la seguridad, pero también variables secundarias, la bicarbonatemia, la calemia, parámetros unitarios y cumplimiento terapéutico. También como variables exploratorias, pero yo diría que de las de mayor interés son la densidad mineral ósea, la Z-score de talla, el filtrado glomerular y la calidad de vida. Con respecto a la variable primaria, que era la seguridad, se describen un total de 309 eventos adversos en prácticamente la totalidad de los pacientes, 29 pacientes. Es cierto que, bueno, relacionados con el tratamiento, se describen 6 pacientes que han tenido 20 eventos adversos del área gastrointestinal,
El número de eventos adversos son 13, un 20% de los pacientes, por tanto, tuvieron algún tipo de evento adverso gastrointestinal. Si bien es cierto que no fueron serios y que en ningún caso provocó la retirada del tratamiento. Con respecto a la bicarbonatemia, pues la media de bicarbonatemia es de 22,61 a lo largo de milimoles por litro a lo largo del ensayo, y el 73% de los pacientes presentó una normobicarbonatemia al final de los 6 años. Ahí ven ustedes un poco cuál es la evolución en los diferentes controles analíticos. Una cosa interesante que también se miró, la cristaluria y la nefrocalcinosis, el 70% de estos pacientes tenía un pH urinario entre 7 y 8 y un 30% pues, el pH urinario era de más de 8. Pero sí es cierto que no hubo cambios significativos en el recuento de cristales con respecto a lo previo, a la basal. Ven ustedes ahí que no hay una diferencia significativa. La nefrocalcinosis se mantuvo, no hubo un aumento de la misma y tampoco hubo una regresión. Bien, con respecto al filtrado glomerular al cabo de los 6 años, pues se partía de un filtrado glomerular medio de 105 mililitros por minuto y al cabo de este periodo de seguimiento de 72 meses o 6 años, el filtrado glomerular estaba establecido como media en 103,9. Y esto pues, no alcanzó ninguna diferencia significativa, que es lo que se procuraba, es decir, buscar la estabilización del filtrado glomerular y que no hubiera un deterioro. Al menos en estos 6 años, pues esto se vio que era así. También la ratio calciocitrato urinario pues, se comprobó, se estudió y de forma basal el 20% de los pacientes tenían un factor ritogénico de una ratio calciocitrato de menos de 0,33 y con el nuevo tratamiento pues, este porcentaje se incrementó pues, en torno a un 60, 40, 50% a lo largo del seguimiento. Una cosa muy interesante, aunque fuera una variable expiratoria, era la densidad mineral ósea. El de la densidad mineral ósea, a la entrada del ensayo, tenían una Z-score de menos 1,1. Esto es densidad mineral ósea de columna. Y al cabo de los 6 años hay una mejora. Hay un descenso de ese Z-score en menos 0,78, que esto es estadísticamente significativo. También los pacientes de forma basal tenían más de menos 2 desviaciones estándar de densidad mineral ósea de Z-score en un 71%, y al cabo de los 6 años pues hay un porcentaje mejor, hay una mejora que este porcentaje se eleva hasta el 82%. Este resultado es independiente del estatus puberal. Algo extremadamente interesante era en la población con potencial de crecimiento en niños y adolescentes, donde se dio una mejora de la Z-score con respecto al principio, estaba en menos 0,6 y este es al final del ensayo en menos 0,3. Y esto fue estadísticamente significativo, es decir, la Z-score de talla mejora al haber un control sostenido y prolongado durante estos 6 años. También se miró el número de hospitalizaciones debido a crisis renoureterales. Hubo una hospitalización frente a 30 en los 4 años previos. Hay una mejora en los resultados de calidad de vida en el 90% de los pacientes sobre estas esferas, la actividad escolar y laboral, social, emocional y física. Y como conclusión podemos decir que, bueno, pues que este nuevo tratamiento procura un perfil adecuado de seguridad y un mantenimiento de la bicarbonatemia, y sería un poco la primera vez que se describe en la literatura una mejora sobre la densidad mineral ósea, el crecimiento y el mantenimiento de la función renal. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Una pregunta sobre el tema sobre los pacientes. Los resultados son impresionantes. Después de los 6 años de seguimiento, como es un fármaco, no sé si está comercializado en el resto de los países, y si no lo está, ¿ha habido que volver a los alcalinizantes antiguos? ¿Y hay algún tipo de dato de seguimiento sobre ello? Está comercializado en la Unión Europea, en Dinamarca, bueno, en Reino Unido ya no es de la Unión Europea, pero también está comercializado. En España hay pacientes en uso compasivo y se va a comercializar en el 2024, está en el proceso final de la negociación con el precio y el reembolso, y bueno, las previsiones son relativamente optimistas, con lo cual esperemos que esté comercializado. Y con respecto a la siguiente pregunta, a la otra pregunta, por favor. Sí, o sea, sí, como está comercializado, o sea, si has entrado en el ensayo, al terminar el ensayo, habría que retirar el fármaco una vez terminado el ensayo.
¿Se ha tenido que retirar en esos pacientes o se ha podido continuar con el tratamiento? No. Hay pacientes que siguen con el tratamiento, con un seguimiento. En Francia hay como 130 pacientes que salieron del ensayo, algunos de ellos, y otros pues han incorporado. En principio esto es una medicación crónica, es una condición crónica, con lo cual sí que hay experiencia en el seguimiento a largo plazo también en pacientes en Francia. En España hay 14 pacientes y bueno, el primero de ellos empezó hace 4 años y todos están en tratamiento. Parece que les está yendo bien. Es una corte pequeñita, pero bueno, por lo menos también tenemos esa experiencia. Pues muchas gracias, muy interesante. Gracias. Vamos a terminar con la última comunicación. Presenta el doctor Borregutiel sobre el crecimiento del volumen renal en poliquistosis renal autosómica dominante no guarda relación con los índices de crecimiento del modelo de la Clínica Mayo. Buenos días. Bueno, la poliquistosis es una enfermedad genética, de causa genética, que se caracteriza por el crecimiento renal acelerado a expensas del volumen quístico fundamentalmente. El ritmo de crecimiento es diferente en varones y en mujeres, siendo mayor en varones, y existe una relación, o se ha demostrado una relación entre la rapidez del crecimiento del volumen renal con el deterioro del filtrado glomerular. Publicamos recientemente una revisión acerca de cómo se podía cuantificar el volumen renal, qué modelos matemáticos se podían utilizar para evidenciar ese crecimiento. 2 son los modelos que recomendamos. Uno, un modelo exponencial en el que midiendo el volumen renal en 2 momentos dados y teniendo en cuenta el tiempo, se puede obtener el ritmo de crecimiento despejando de la fórmula. Y el segundo modelo es el modelo conocido de la Clínica Mayo. El modelo de la Clínica Mayo es una variante de este modelo exponencial en el que lo que se hace es utilizar un volumen estándar para todo el mundo, 150 en el momento del nacimiento, y luego lo que se hace es utilizar una sola medida con taco resonancia del volumen renal y de esa manera estimar el crecimiento desde la edad 0, ¿vale? Con esto se tiene un índice de crecimiento en el que la Clínica Mayo lo que hizo es clasificar a estos pacientes en clases de menor a mayor crecimiento y encontraron que los pacientes con mayor crecimiento se caracterizaban por tener una peor evolución, una evolución más rápida, un deterioro más rápido del filtrado glomerular. En un estudio también multicéntrico logramos validar este modelo en población española y encontramos que efectivamente hay una relación inversa entre lo que es el crecimiento renal y el deterioro del filtrado glomerular, con también peor pronóstico en las clases de mayor crecimiento. Si uno mira la evolución del volumen renal en diferentes pacientes, puede observarse que hay pacientes que más o menos pueden tener un crecimiento más o menos estable a lo largo de los años, frente a otros en los que se observa que hay periodos en los que crece más rápido, decrece, o que incluso, bueno, pues tiene oscilaciones importantes. Por eso nos planteamos intentar comparar lo que es la medición del crecimiento renal entre dos momentos dados y el modelo de la Clínica Mayo. Revisamos para ello pacientes con más de 2 TACs o resonancias que tuvieran una separación como mínimo 12 meses y un volumen inicial inferior a 6 litros. Se estimó el volumen renal mediante segmentación o elipsoide y lo que hicimos es comparar los 2 métodos. Incluimos en el estudio, logramos recopilar 224 pacientes. El tiempo entre las mediciones era de 3 años y medio en promedio, 46 años de edad y alrededor de 1000 en el volumen renal ajustado a la talla. Veis que aquí en la distribución de la clase de Mayo el 70% estaban en clases de riesgo. Al comparar varones frente a mujeres, menor edad para los varones, volumen renal mayor, lo cual cuadra con el hecho de que crece más rápido los riñones en los varones, y clases de Mayo, pues veis que hay mayor proporción, especialmente el 1E, para los pacientes varones. Bueno, ¿qué es lo que observamos? Pues entre las 2 mediciones, este es el volumen renal ajustado, se puede ver que tanto en varones como en mujeres hubo un crecimiento renal entre las 2 mediciones significativo, mayor para varones, como he dicho antes,
pero al utilizar lo que es el ritmo de crecimiento de la Clínica Mayo, pues se ve que no había muchas diferencias entre la primera medición y la segunda, y que esta era superior en varones que en mujeres. Aquí os muestro lo que es la correlación entre el gráfico de dispersión entre crecimiento de la Clínica Mayo en la primera medición y la segunda. Veis que hay una buena correlación, aunque ya se vislumbra que hay pacientes que se salen de esa línea. Y aquí os muestro un poco los círculos con el color de la clase de Mayo a la que pertenecían en la primera medición, y en las rayas se corresponde a los intervalos de crecimiento en la segunda medición. Y veréis cómo hay pacientes pues, que se salen del intervalo, de la clase en la que estaban inicialmente, sobre todo los que están un poco en el límite, ¿no? De tal forma que alrededor del 26% de los pacientes, durante la evolución, si uno se entretiene en hacer 2 mediciones, pues van a saltar o bien a una clase superior o una inferior. En cuanto al crecimiento, precisamente entre 2 mediciones hecho con el modelo exponencial, no hay relación con el volumen renal inicial, el final, los 2 momentos que hemos cogido aquí, ni tampoco con el sexo. Si uno se entretiene en mirar qué relación hay con el tiempo que hay entre las mediciones, veis aquí que entre cuando el tiempo transcurrido era inferior a 4 o 5 años, hay una dispersión muy grande de lo que es el crecimiento renal frente a esta zona en la que parece que se atenúa el ritmo de crecimiento, como que fuera menos extremo. En esta diapositiva os muestro lo que es el ritmo de crecimiento de la Clínica Mayo y el crecimiento estimado a partir de 2 mediciones. Veis cómo el valor podría ser parecido, pero sin embargo hay unos rangos para valores muy amplios, muy separados. No hay relación ninguna entre lo que es el crecimiento entre 2 medidas y lo que es el crecimiento de la Clínica Mayo. Y si, por ejemplo, esto lo aplicamos pues, a pacientes con diferentes mutaciones, ves que la Clínica Mayo sí separa un poco crecimientos mayores para el PKD1 frente al PKD2, tanto en varones como en mujeres. Sin embargo, cuando uno utiliza lo que es el crecimiento con 2 mediciones, no hay esa relación. Y esta diapositiva última es por abundar en el detalle de intentar separar todo lo posible las mediciones si se va a utilizar la comparación de volúmenes. Y lo que hicimos es seleccionar pacientes que tuvieran al menos 3 mediciones, y veis cómo entre las 3 mediciones pues el volumen renal progresivamente crece. El coeficiente de la Clínica Mayo es parecido. Cuando uno se entretiene a hacer comparaciones 2 a 2, ¿no? Vemos cómo los coeficientes de crecimiento pueden ser muy diferentes. Cuando uno extiende el tiempo, por ejemplo, a 6 años, ves que los coeficientes son más parecidos a lo que sale con la Clínica Mayo. Por tanto, como conclusiones, el ritmo de crecimiento renal estimado con la Clínica Mayo no guarda ninguna relación con el crecimiento observado entre 2 mediciones, que hasta un 26% de los pacientes pueden cambiar de clase de la Clínica Mayo al realizar mediciones seriadas, que pacientes con PKD1 tienen volúmenes renales y crecimiento mayores, que si se va a realizar varias mediciones, creemos que por lo menos deben transcurrir 4 o 5 años antes de repetir las mediciones. Y que si uno pretende de alguna forma ver el riesgo de deterioro de la función renal a partir de estas mediciones, que se debe emplear el modelo de la Clínica Mayo, no intentar medir y relacionar la rapidez de crecimiento por mediciones seriadas con la evolución futura. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta al auditorio? Bueno, quería preguntarte, en los pacientes que tenían clasificación de Mayo D y E, ¿eran pacientes que estaban tratados con tolvaptan o sin tratamiento? ¿O habían ambos? Excluimos específicamente los pacientes que tenían tolvaptan puesto. ¿Y por qué no estaban, es una pregunta, por qué no estaban tratados y estaban en la clasificación? Eso es criterio del clínico, claro. Criterio clínico, vale. Sí, Criterio del clínico. De todas formas, hemos recopilado tags y resonancias antiguas. Vale. Entonces, muchas de ellas son antiguas, anteriores a la etapa del tolvaptan, ¿no? Vale, vale. Y otra pregunta, ¿habéis hecho una diferencia, habéis dividido por sexo? Porque has comentado en la diferencia y el aumento de crecimiento que existe en los hombres con respecto a las mujeres, eso está descrito. La dispersión o la diferencia, ¿habéis hecho una subclasificación o una subanálisis
análisis por sexos, por si hay quizá menos dispersión en hombres o en mujeres? Igual, hay igual dispersión. El factor más importante es no hacer la medición muy cercana. Ese es el factor, porque hay cambios muy bruscos, relativamente bruscos, me refiero en poco tiempo, y sin embargo a largo plazo uno ve que eso se atenúa. Vale. Pero Pues por eso es una diferencia. Nos vamos a quedar con esta conclusión, ¿no? Que es la idea es esa, ¿no? que el crecimiento sí está demostrado, vamos, que lo haya visto yo, está perfectamente descrito en la literatura, mayor en mujeres, o sea, mayor en varones. Pero lo que sí es importante es separarlos. De acuerdo. Pues muchísimas gracias por vuestra atención y esperamos que disfrutéis del resto del Congreso. Buenos días.